Bueno, y tempranito, cuando les anunciábamos los contenidos que íbamos a compartir esta mañana aquí en Arriba Gente, Vero les contaba que nos iba a estar acompañando Cecilia Botino. Entre otros temas que teníamos previsto conversar con ella es que la bancada del Frente Amplio está analizando justamente un proyecto de ley para, de alguna manera, reformar el Código Penal y, entre otras cosas, incrementar la penalidad de aquellos delitos que están relacionados con la corrupción, incluir delitos de criminalidad económica, empresarial, medioambiental e informáticos, entre otras cosas. Por ejemplo, en lo medioambiental también la Fiscalía está analizando, por ejemplo, la creación de una Fiscalía especializada en medio ambiente. Entre otras cosas que vamos a conversar con esta nueva presidenta de la Cámara de Diputados que, leía por allí, es la tercera mujer que ha asumido la presidencia de la Cámara y la primera del interior. No sé si estoy equivocado o no. Buen día. Buen día. Bienvenida. No, estás en lo cierto. Del interior y sanducera. Exactamente. Porque siempre digo, no es lo mismo el interior más cercano a Montevideo que el litoral. Y cruzar el norte del Río Negro también. Claro, se vuelve más complicado. Creo que la definición que tomó mi sector y que luego lo trasladó también al Frente Amplio para que asumiera la última presidencia de esta legislatura, sí, que no hubiera sido justo, considero yo, que no hubiera ninguna mujer en este periodo y que fuera alguien del interior. Creo que dio un mensaje fuerte y que, bueno, como tal lo asumimos. Asumimos esa responsabilidad con esa característica, ser mujer y ser del interior. Bueno, ese es un dato que tal vez no todos conozcan, o la mayoría tal vez desconozcan. En el caso, por ejemplo, de los legisladores del MPP, que son al norte del Río Negro, digo, muchas veces se han generado como domicilios compartidos o apartamentos compartidos, sí, para poder, en definitiva, estar agrupados y colaborar unos con otros, ¿no? Sí, porque ustedes saben bien que nosotros tenemos una renta, en realidad, sí, está topeado nuestros ingresos. Lo que hace nuestra organización es, bueno, dar un lugar donde podamos quedarnos y, bueno, y también el tema de lo que son los gastos. ¿Ese es tu caso de que compartís domicilio? En mi caso hasta el 2016, sí. Después mis dos hijos se vinieron a estudiar a Montevideo. Claro, ahí ya no había chance. A pesar de que he hecho un gran esfuerzo descentralizador y que soy una defensora de la descentralización fundamentalmente educativa, Paysandú tiene un ejemplo. La verdad que el desarrollo universitario de carreras terciarias que hay en el litoral, claro, pero sobre todo en Paysandú, ha sido impresionante. El tema que uno estudia ingeniería, bueno, tiene que venir facultad sí o sí de ingeniería, estudió en la UTU, los profesores querían que siguiera estudiando carreras terciarias que hay y que la verdad que son preciosas y que tienen muchísima inserción laboral. La UTEC, en Paysandú, tiene un gran desarrollo. Pero hubo algo que, bueno, que estuvo relacionado con lo que también hacía referencia Humberto, que son hinchas fanáticos de Peñarol. Claro, Y a ver al Mancha. Ah, sí. Creo que fue lo que los definió que se vinieran para Montevideo. Y también, bueno, la cercanía con la mamá. Entonces, claro, bueno, también compartimos el hogar. Cecilia, a propósito, este proyecto presentado por el MPO y que ahora está discutiendo la bancada sobre modificar aspectos del Código Penal, incluyendo, por ejemplo, delitos de corrupción. Básicamente, ¿por dónde va? ¿Por dónde apunta? ¿Qué es lo que se quiere justamente agravar o penar mejor? O mejor dicho, penar más. Sí, yo quiero contar un poquito cómo viene la historia de la reforma del Código Penal, que ustedes saben que es un Código Penal largamente discutido, ¿no? Del 34, que lo que se ha ido modificando es por leyes especiales. Y la realidad demuestra que tenemos un código del 34 y más de 100 leyes que hemos ido creando, incluso en esta legislatura hemos modificado el Código Penal a través de leyes especiales. Y en la legislatura pasada hubo un avance porque en realidad se creó una comisión especial multidisciplinaria que fue la que elaboró el Código de Proceso Penal y la reforma del Código Penal. En el legislativo avanzó la reforma del Código de Proceso Penal. En el periodo pasado se le dio media sanción en la Comisión de Constitución y Códigos a la reforma que se estaba trabajando. Pero fue en diciembre, en el último año de la legislatura, y hubo varias movilizaciones de organizaciones sociales que no estaban de acuerdo porque la verdad yo comparto, las modificaciones que se habían hecho no eran avanzadas, sino que retrocedían muchísimas cosas. Entonces, pero nos comprometimos en ese momento que paramos esa modificación a que en este periodo nos poníamos a trabajar
seriamente en la reforma del Código Penal que es necesaria. ¿Qué nos pasó? Yo creo que si no lo sacamos en este periodo va a ser un gran debe. Personalmente lo digo, para mí sería el gran debe de la legislatura. En el primer año yo presidí la Comisión de Constitución y Códigos, hicimos un gran trabajo con el presidente de la Cámara de Representantes, con Alejandra Sánchez, y con la presidenta de la Escuela de Gobierno, con Lilian Galán, y durante todo el año generamos insumos para tener todos los legisladores herramientas necesarias para mejorar y reformar adecuadamente este código. Así trajimos especialistas a nivel internacional en materias que el código nuestro no prevé. No prevemos delitos ambientales porque, lógicamente, en el 34 no estaba presente... Claro, la Fiscalía, de hecho, está analizando una Fiscalía especializada para perseguir los delitos ambientales. No prevemos delitos informáticos. También. Sabemos las dificultades que estamos teniendo con el uso de la tecnología y lo que significa, bueno, que se producen delitos, pero a través de medio informático, y no los podemos tipificar porque no están establecidos en el Código Penal. Hay algunos delitos, por ejemplo, que a nosotros nos interesa particularmente en materia empresarial y nosotros avanzamos únicamente con lo que fue la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, pero solo un artículo, y en realidad hay legislación comparada, fundamentalmente España, que tienen frondosa legislación penal en materia de delitos empresariales que afectan fundamentalmente a los trabajadores. ¿Delitos como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el caso típico fue, ¿recuerdan el caso del peón rural que fue maltratado, destratado en su relación laboral? En realidad no había forma jurídica que tipificara específicamente eso. Nosotros creamos un delito que prevé el maltrato, la discriminación, en materia de relaciones laborales. También hay otras situaciones que, por ejemplo, se ha dado y nos preocupa de reducir a trabajadores, parece mentira, pero lo vimos, en materia rural aún quedó a la luz, reducir a trabajadores a condiciones que no son adecuadas para ningún ser humano. Entonces, bueno, ahí nosotros ponemos algunas figuras delictivas que, reitero, cuando suceden esos hechos, uno ve que hay un vacío legal. ¿Y por qué no se ha podido justamente avanzar en esta materia? Porque digo, planteado como lo planteas así, parece que es o tendría que ser coincidente en sumar voluntades para que esto ocurra. Y que si ustedes aparte nos leen y nos siguen a los legisladores de la Comisión de Constitución, fundamentalmente de todos los partidos políticos, hemos manifestado estar de acuerdo en que es necesario y que es necesario legislar codificadamente. ¿Qué significa codificar? Codificar es tener una armonía, ¿no?, en las normas. Hoy tú hacías referencia al aumento de pena. En realidad, en estos momentos, nosotros no tenemos lo que se llama dosimetría penal. La dosimetría penal. Exactamente, no tenemos claro si hay que aumentar algunas penas, hay que bajar otras, porque como hemos legislado aisladamente y no hemos codificado, ¿qué te posibilita reformar el código como lo pensamos hacer nosotros? Pensamos que tendría que ser. Que vos puedas comparar las penas y veas que hay delitos que tienen penas mínimas y máximas muy altas, que se protege, por ejemplo, más la propiedad que la vida. Pero eso solo te lo puede hacer si vos agarrás todo el código y decís, bueno, vamos a codificar, que fue lo que también el legislador de la legislatura pasada no había hecho, porque en realidad habían tomado este proyecto de reforma y las leyes especiales las habían dejado fuera. Y con las leyes especiales, si vos no las armonizás, puede ser que te encuentres contradicciones, como pasó cuando estudiamos y tuvimos una consultoría que fue muy rica, que yo creo que tendríamos que aprovecharla. Por eso digo que sería una lástima que todo eso que generamos de trabajo y que movilizó al Parlamento y que a su vez demandó recursos destinados para eso, no lo utilicemos. Vemos que hay contradicciones incluso en algunas normas especiales que hemos sacado. Entonces, bueno, el desafío sería poder hacerlo. ¿Por qué no lo pudimos hacer? Yo creo que igual en Constitución y Código nosotros trabajamos mucho en lo que fue el Código de Proceso Penal. Claro, yo te iba a decir, el tema del switch, del cambio entre el Código del Proceso Penal viejo al nuevo, insumió mucho tiempo en esta legislatura, supongo. Eso nos llevó muchísimo tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, el diputado, a diferencia del Senado, en el Senado pueden ingresar a las comisiones asesores. Es más, muchas veces
no van los legisladores y van Claro, sus asesores. lo que no pasan diputados. No pasan diputados. Nosotros esencialmente tenemos que estar en la comisión. Y la verdad que sí, que la reforma del Código de Proceso Penal nos llevó muchísimo tiempo. Y ajustes Y posteriores. como no además. avanzábamos, ¿qué pasó? Se introdujeron reformas como, por ejemplo, la ley de trata estableció delitos, la ley integral de violencia de género estableció delitos, la ley de lavado de activos estableció delitos y son normas también con mucho contenido y sustanciosa que también la tuvimos que estudiar nosotros. Y siempre que íbamos decíamos, bueno, es una pena que tengamos que seguir legislando. No sé si nos va a dar porque... Claro, es armonizar más de 100 leyes, más lo que ya había en el código. Más lo que seguimos legislando en esta legislatura. Es un trabajo Nosotros arduo. lo que hicimos, el Frente Amplio tuvo durante este periodo una comisión bicameral compuesta por diputados y senadores porque teníamos la voluntad Claro. de trabajar en forma conjunta, cosa de que lo que aprobáramos en diputados, luego Senado lo ratificara. Estuvo un poco parada, ahora la retomamos y lo que hizo el MPP fue hacer un proyecto en base a lo que ya existía, lo que se presentó por la Comisión Interinstitucional, lo que se trabajó en la legislatura pasada, porque hay mucho trabajo realizado, más los insumos, estos que yo le decía, que fueron las organizaciones sociales, porque las organizaciones sociales habían reclamado que no habían sido escuchadas. Entonces nosotros en el 2015 hicimos una mesa redonda donde ahí escuchamos también las organizaciones en materia de derechos humanos, en materia de delito informático y también los medioambientales. Y todo eso más lo que fue la consultoría, que lo que hace es armonizar ese conjunto de leyes que están sueltas, hicimos un proyecto que lo presentamos al Frente Amplio. Hoy retomamos esta comisión bicameral. Yo no sé si este año es el tiempo adecuado. Algunos consideran Es que un año particular, además, que ¿no? las reformas se tienen que hacer de este tipo, se tienen que hacer al inicio. Claro. Pero en mi caso particular, me parece que hay que hacer un esfuerzo, porque en realidad modificamos, reitero, el proceso penal, no quedó para atrás el Código Penal. Tendríamos que dar alguna señal en ese sentido. Cecilia, y estando en un momento tan sensible con respecto al tema del maltrato animal, inmediatamente que usted me trajo a la memoria la situación de este peón rural y daba además algún otro ejemplo de situaciones realmente de maltrato en personas, en seres humanos, en trabajadores, también incluiría algo de penalización con respecto al maltrato animal, porque de alguna manera podría llegar a estar contemplada esta situación que hoy se genera, muy polémica, en torno al tema de las jineteadas en la criolla del Prado. Sí, ahí ya hay la ley de tenencia responsable de animales, prevé un delito. O sea, tenemos tipificado una figura delictiva. Pero, por ejemplo, para hablar de lo que significa esta dispersión, existe una comisión especial de bienestar animal en diputados que está viendo un proyecto de ley de unos compañeros nuestros, de Javier Umpierre, que es del MPP también, que prevé un delito específico para el maltrato animal, e incluso algunos agravantes cuando hay sevicia. Sevicia es el maltrato exagerado e innecesario hacia el animal. Y también ellos estaban viendo este proyecto que posiblemente salga, porque en realidad lo ideal sería que fuera en el proyecto. En el proyecto que nosotros presentamos hay 3 artículos específicamente dedicados a lo que significa el bienestar animal también, y lo referido a la flora y a la fauna, porque el Código del 34 no prevía esto, y solamente un artículo referido a salud pública que nada tiene que ver con el bien jurídico que tenemos que tutelar en estos momentos. Antes de terminar, me gustaría alguna explicación sobre lo que se prevé para delitos contra empresas públicas, que está incluido en este proyecto. Sí, porque ustedes saben que en realidad los delitos contra la administración pública han generado incluso algunos debates que fueron los que provocaron que también una de las cuestiones que se paralizara, ¿no? Únicamente está previsto un delito residual, que es el abuso innominado de funciones. Que tanto ha dado que hablar. Exactamente, y que yo creo que ha sido una de las causas que también ha hecho que no podamos avanzar, porque había posiciones que entienden que hay que derogarlo, pero ¿qué pasa? Cuando lo derogás afecta a procesos en curso y eso no está bien visto.
Otros entendemos que hay que tipificarlo mejor, correctamente, que no es bueno derogarlo, sino que hay figuras que pueden quedar comprendidas con la norma, pero más acotadas. ¿tá? O sea, el delito de abuso de funciones va a seguir existiendo, pero... Nosotros lo proponemos exactamente. Otra definición. Con digamos. otra definición que sea específicamente establecido cuáles son las acciones que comete un funcionario público y que podría estar comprendido en este caso. Ahí lo que proponemos es eso. Y después creamos algunas otras figuras porque, reitero, incluso lo estamos tratando ahora en Comisión de Constitución y Código. Nosotros prevíamos una figura bastante similar, que es el enriquecimiento injusto, es decir, aquel que utiliza la función pública para aumentar su patrimonio, que generalmente caía en forma residual en el abuso innominado de funciones con todos los problemas que ha generado. Y no solo en la administración pública, nosotros pensamos que también sería bueno tipificar un delito de corrupción privada, porque muchas veces son las empresas las mismas las que promueven determinadas actividades, incluso provocando que el mercado se mueva en determinado sentido, e influyendo en algunas decisiones de la administración pública. Y hoy no está contemplado. No está contemplado, exactamente. Es más, se sanciona generalmente y se pone el énfasis en el funcionario público y no la corrupción que se produce en las empresas privadas. También protegemos los derechos de los consumidores. Los consumidores tienen muy poca protección en materia de derecho penal. O sea, hay un amplio camino como para seguir trabajando en una adecuación, reitero, y una modernización. Evidentemente que había conductas, porque ¿qué pasa? El derecho penal lo que hace es proteger conductas y bienes jurídicos, y por supuesto que en el 34 tuvo una característica, en este momento evidentemente que tiene que tener otra. Entonces, bueno, veremos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos avanzar, porque también es necesario crear acuerdos y consensos. Claro, el tema es que esto tiene que tener los más amplios consensos, porque si no... Exactamente, esa es la idea, y creo que, bueno, nosotros por lo menos desde el Frente vamos a seguir trabajando para proponer a la Comisión lo que serían las modificaciones que nosotros entenderíamos que son necesarias, y recibiríamos también, por supuesto, del resto de la oposición, cuáles serían los planteos que ellos entienden pertinentes. Bueno, vamos a agradecerle una vez más a la diputada Cecilia Botino, asumida recientemente como presidenta de la Cámara Baja, todos estos minutos y los diferentes temas que hemos estado tratando aquí en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Un placer. No, cerramos por aquí la entrevista.